Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Védicas. Hoy quiero contarle una historia que honestamente parece una locura. De esas historias que uno escucha y piensa, no puede ser real. Pero durante siglos se ha contado dentro de la tradición Vaishnava como la transformación de uno de los grandes santos de la India. Y lo más impactante es que esta historia no comienza con un hombre santo, para nada. Comienza con un hombre que tiene una obsesión, con deseo, con desesperación y con una tormenta tan fuerte que parecía que el mundo se estaba cayendo. Hace mucho tiempo en India vivía un hombre llamado Bilvamangala Thakur. Él era muy inteligente, educado, venía de una muy buena familia y conocía las escrituras védicas, pero tenía un apego muy profundo hacia una mujer llamada Chintamani. Y según cuentan las historias, él estaba completamente obsesionado con verla, no podía dejar de pensar en ella. Una noche ocurrió algo. Había una tormenta terrible, lluvia intensa, truenos, viento. De esas noches donde nadie saldría de su casa. Pero Bilvamangala solamente pensaba en una cosa: llegar hasta donde estaba Chintamani. No importaba el peligro, no importaba la oscuridad de ese día, de esa noche, nada. No importaba nada. Cuando él llegó al río, porque estaba del otro lado, Chintamani, su casa, cuando este hombre llegó al río quedó paralizado. El agua estaba desbordada. Las corrientes eran violentas, era prácticamente imposible poder cruzar hacia el otro lado. Cualquier persona razonable habría esperado y dice, bueno, hasta mañana. Pero él no. Su obsesión era tan fuerte que decidió cruzar igual el río. La lluvia caía tan fuerte que casi no podía ver nada, y en medio de esa oscuridad sintió algo flotando cerca de él. Pensó que era un tronco y se aferró a eso para cruzar el río. Imagínense la escena: noche negra, tormenta, relámpagos, un hombre desesperado atravesando un río embravecido. Aferrándose con todas sus fuerzas a este tronco, que apenas podía distinguir, finalmente él pudo lograr llegar al otro lado, empapado, agitado, pero todavía tenía que entrar a la casa de Chintamani. Según la historia, las puertas estaban cerradas, entonces vio algo colgado desde arriba y pensó que era una cuerda, así que comenzó a escalar esta cuerda bajo la lluvia, en plena oscuridad, desesperado por entrar a la casa de Chintamani. Cuando finalmente logró llegar dentro de la habitación, Chintamani quedó horrorizada. Lo miró completamente mojado, respirando con dificultad, casi fuera de sí, y le preguntó: ¿cómo llegaste aquí en una noche como esta? Bilvamangala le contó todo: cómo cruzó el río, cómo encontró un tronco y cómo escaló usando una cuerda. Entonces ocurrió el momento que cambió su vida para siempre, porque Chintamani, ella tomó una lámpara y salió a mirar y descubrió algo aterrador. Lo que Bilvamangala había usado para cruzar el río no era un tronco, era un cadáver humano. Y la supuesta cuerda por la que había escalado era una serpiente. Imaginen ese momento, o sea, la lluvia todavía cayendo afuera, los relámpagos iluminando la noche, y de pronto darse cuenta de que el deseo lo había cegado tanto que ni siquiera podía distinguir entre la vida y la muerte. Pero lo más importante de esta historia vino después, porque Chintamani lo miró y le dijo algo que quedó grabado para siempre en la tradición espiritual. Y esta es como la frase célebre que muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento. Es algo así como: si tuvieras esa misma intensidad y obsesión por Krishna, alcanzaría la perfección espiritual, le dijo Chintamani a este hombre. Y esas palabras lo destruyeron por dentro, porque entendió algo. Toda esa fuerza, toda esa pasión, toda esa determinación que tenía estaban dirigidas hacia algo temporal, hacia una mujer, hacia, sí, algo temporal. Porque uno en la vida puede tener muchas obsesiones o deseos intensos en diferentes cosas, ¿no? Pero todo es temporal. Esa misma noche cambió completamente su vida. Abandonó todo y con el tiempo se convirtió en un gran santo y poeta devocional. De hecho, más adelante escribiría obras profundamente espirituales sobre Krishna y el amor divino. Y honestamente,
lo que más me impacta a mí de esta historia es que comienza de una manera muy humana, porque normalmente imaginamos a los santos como personas perfectas desde el principio. Pero muchas veces las historias védicas muestran otra cosa. Personas intensas, personas confundidas, personas llenas de deseo y aún así capaces de transformarse completamente. Tal vez esa es la parte más esperanzadora, que incluso nuestros apegos, nuestras obsesiones, nuestros errores pueden convertirse en el inicio de algo espiritual. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque a veces tocar fondo, muy fondo en nuestras vidas, cuando nos equivocamos, cuando no encontramos salida y estamos en lo profundo de nuestra noche oscura, nos obliga a despertar esas situaciones. Y quizás por eso esta historia ha sobrevivido a tantos siglos, porque no habla solamente de un santo, habla de la naturaleza humana, de cómo el corazón siempre está buscando algo absoluto, a Dios, a Krishna, y aunque a veces los busques en lugares equivocados, está siempre esa búsqueda. También lo interesante de esta historia es que con el tiempo él viajó a Vrindavan, el lugar sagrado asociado con los pasatiempos de Krishna, y allí dedicó el resto de su vida a la meditación, oración y a la poesía devocional. Y algo muy hermoso es que toda esa intensidad emocional que antes tenía como obsesión material terminó transformándose en amor espiritual, como si la misma fuerza del corazón hubiera cambiado de dirección. De hecho, Bilmangala es recordado especialmente por una obra llamada que se llama Krishna Karnamrita, que significa algo así como el néctar para los oídos acerca de Krishna, y es una colección de poemas profundamente devocionales y emocionales. Muchos devotos hasta el día de hoy la consideran una obra muy especial porque no habla de Krishna de manera filosófica o distante, habla desde lo cercano del amor, desde la añoranza, desde la emoción, desde un corazón completamente absorbido en Krishna. Incluso siglos después, grandes maestros Vaishnavas siguen leyendo y compartiendo sus escritos, porque la historia de Bilmangala recuerda algo muy humano, que una persona no necesariamente está perdida por tener deseos intensos. A veces, esa misma intensidad puede transformarse en algo sagrado. Y quizás por eso esta historia ha sobrevivido a tantos siglos, porque no es solamente la historia de un santo, es la historia de cómo una persona puede cambiar completamente la dirección de su vida. Así que muchas gracias por escuchar este episodio de Historias Védicas, y si te gustaría escuchar más historias de santos Vaishnavas, me puedes escribir acá y podemos seguir trayendo relatos sobre misterios y tradiciones del mundo védico. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hare Krishna.